Buenas chiques, ¿cómo andan? Bueno, vamos a dar por continuidad ahora las etapas psicosexuales, que son las que aparecen en las preguntas del cuestionario en lo que sería conferencia 4 y 5. En realidad, Freud en esas conferencias no las desarrolla, pero se las cuento para que ustedes puedan entender a qué está haciendo referencia. Y digo, me parece interesante poder pensar a qué él denomina en ese momento neurosis y a qué denomina en ese momento sexualidad, que lo veníamos comentando en las charlas previas. Freud, 4 años atrás de estar dictando esas conferencias en la Clark, en Estados Unidos, escribe uno quizá de los ensayos más polémicos, quizás uno de los más polémicos, en el sentido de que ya él venía planteando la importancia de la sexualidad en la conducta de las personas, sobre todo en un punto en el cual él consideraba que el inconsciente y que la vida de los seres humanos estaba constituida en base a la represión de los placeres, que la cultura era producto de la represión y era producto del sofocamiento de los placeres. A esos placeres, a las satisfacciones, a los deseos, que pueden ser de distintos tipos, pueden ser culturales, pueden ser carnales, pueden ser espirituales, Freud los va a llamar sexualidad. Por eso cuando él habla de sexualidad, lo contábamos en algunas clases, Freud no está hablando de genitalidad. Cuando Freud habla de sexualidad, está hablando de todo aquello que genera placer en un ser humano. Y que en general, si algunas de esas cuestiones o deseos o situaciones que generan placer entran en contradicción con su moral, son las que sufren la represión y generan los síntomas neuróticos. La sexualidad para Freud es el placer. La sexualidad para Freud es constitutiva del ser humano. Los animales tienen instinto, tienen un periodo de reproducción, tienen un periodo biológico predeterminado por la naturaleza para reproducirse. El ser humano tiene la capacidad de poder reproducirse, pero también utilizar la sexualidad para satisfacción. Y en este sentido, la genitalidad está incluida en la sexualidad siempre y cuando sea placentera. En ese sentido, la sexualidad incluye a la genitalidad, pero la sexualidad es mucho más que la genitalidad. En ese sentido, en su momento, y muchos aún, sus detractores, seguían acusándolo de perverso, de pornógrafo, por la obsesión que él planteaba en torno al lugar de la sexualidad. Claro, si para él la sexualidad tenía que ver con el placer, indudablemente las personas vivimos buscando satisfacciones y placeres, que no siempre los podemos ejecutar. Y ahí es donde se le complica. En 1905, cuando ya tenía armado su esquema del aparato psíquico, inconsciente, preconsciente, consciente, la escisión psíquica, esa barrera en el medio que habíamos hablado, ¿no? ¿Se acuerdan de el retorno de lo reprimido,
ya había escrito su interpretación de los sueños. Freud empieza a pesquisar desde cuándo hay sexualidad. Y cuando él tiene que empezar a plantear cuándo aparece en el ser humano la sexualidad, se encuentra con que la misma aparece desde el nacimiento. El bebé, en un primer momento, succiona el pecho del cuerpo gestante o la mamadera de la persona que lo está criando, y después de succionar y calmar el hambre, se chupa el dedo porque le da placer. Descubrió que en torno a su boca hay satisfacción, hay placer. Y usa el chupete y se lleva todo a la boca. Y hay que tener cuidado porque es el momento en que esto puede hacer que se trague cosas, ¿sí?, que pueden ser de riesgo. Si este bebé está buscando satisfacción a través de la succión con sus labios, ya ahí encontramos placer. Por lo tanto, Freud comienza a plantear la sexualidad infantil. Indudablemente que en 1905 hablar de sexualidad era un gran problema. Pero si encima se planteaba a la sexualidad desde la infancia, era mucho más grave. Y es así que Freud va a determinar una cantidad de etapas por las cuales el ser humano atraviesa que tienen que ver con la satisfacción, y él va a llamarlas etapas psicosexuales. ¿Por qué pone la palabra psicosexual? Porque ustedes van a ver que cada etapa tiene una zona del cuerpo que es la zona erógena que la caracteriza. Pero por otra parte, también en cada etapa, la niña sufre modificaciones en su aparato psíquico, psicosexual. Es decir, a medida que va pasando por esas etapas, no solamente van cambiando sus zonas del cuerpo que le dan placer, sino que va cambiando su carácter y va cambiando su temperamento. Y les hago un paréntesis acá. Acá Freud utiliza psicosexual como para poder volver a insistir que en la sexualidad hay algo que va más allá de la genitalidad. Fíjense que en nuestra ley de ESI también hubo que aclarar que la educación es sexual integral, porque se sigue pensando a la sexualidad como genital. Y hoy sabemos que en la ESI vemos vínculos, vemos afectos, vemos temas que tienen que ver con el respeto, la diversidad, el género, que no necesariamente pasan por lo genital. Pero fíjense que Freud en 1905 ya le costaba aclarar esto, que aún hoy nos cuesta. De hecho, alguna vez les decía, si ustedes tienen mentalmente que hacer una figura humana, imagínense que hacen una figura humana donde es un tipito, ¿sí? Y yo le dijera, ¿en qué parte de ese tipito ubicás la sexualidad? Lo más probable es que en un primer momento lo ubiquen en la zona genital. Después puedan razonar y decir, no, en la cabeza, en el cuerpo, en el todo, pero sigue como comprimida esa idea de la sexualidad y la genitalidad. Vamos con la primera. La primera etapa psicosexual para Freud es la etapa oral. Es la etapa que acabo de describir. Es la etapa donde la niña descubre, por una cuestión biológica clara, la satisfacción que le genera la succión
y el toqueteo de los labios. Por eso si alguien toca los labios de un bebé, se duerme, se ríe, porque el sistema nervioso se mieliniza, se desarrolla de arriba hacia abajo y del centro hacia afuera. Esa etapa es la etapa oral, es la etapa donde todo tiene que ver con lo que se succiona, todo lo que tiene que ver con lo que pasa por la boca. A partir del 1 año y medio, puede ser antes, o 2. Las etapas no tienen una edad definitiva. No es que uno pasa de una etapa a otra cuando cumple años. Se van dando, depende cada uno. Aparece otra etapa, que Freud la va a llamar la etapa anal. Y esa etapa es la etapa en la cual la niña comienza a controlar esfínteres, poder retener el pis, retener la caca, poder dejar los pañales y empieza también a tener toda una serie de jugueteos en torno a retener o expulsar la materia fecal siendo muy pequeño. Es el momento en que los pediatras en general están acostumbrados a las consultas por cólicos y por trastornos digestivos, pero porque empieza a haber como una situación de placer en esta zona. La etapa que sigue a la etapa anal es la etapa que se puede dar a partir de los 3, 4, ¿sí? Depende cada uno. Es la etapa fálica. Etapa importante, porque aparece una palabra nueva, que es la etapa, que es la palabra falo, que en general, si yo les pregunto a ustedes qué es el falo, ustedes me van a decir, creo que es algo parecido al pene o algo, y en realidad el falo es la representación, es la idea, ¿sí?, de un miembro masculino en erección. Algo fálico es algo que tiene que ver con el miembro masculino, el pene, en erección. Freud considera que en ese momento, a partir de la etapa fálica, les chiques comienzan, si tienen hermanitos, hermanitas, vecinos, empiezan a preocuparse y a entender que hay diferencias en los cuerpos. Y empiezan con las preguntas acerca de cómo nacen los bebés, de qué diferencia un varón de una nena. Y en general, en su época, Freud creía que los varones se sentían mucho más seguros, quizá, porque estaban en una etapa en la cual tenían el falo, es decir, esa idea de poder, porque si hay algo que caracterizó a la mayoría de las comunidades originarias en Latinoamérica, en Europa, en distintos lugares, es la asociación entre el miembro masculino en erección y el poder. Digo, desde Egipto, con la construcción de los obeliscos, hasta en la actualidad, con la idea de lo fálico como algo completo, como algo masculino, poderoso, algo que hoy podríamos llamar privilegios. Freud va a pensar que en este momento, en la etapa fálica, es cuando el varón descubre la diferencia que hay entre el cuerpo de él y el cuerpo de una mujer, y viceversa. En general es la etapa en la cual se da lo que contábamos como complejo de Edipo. Es esa etapa que se caracteriza por el apego de la niña hacia alguno de sus progenitores o de alguno de familiares o alguien que lo cuida, y empieza a haber cierto
pegoteo afectivo, y en ese momento las familias no eran lo que son hoy. Imagínense que estamos hablando de Viena en 1909, 1905, las mujeres en su casa, las chicas al cuidado de nodrizas y de la madre, con un sistema patriarcal absolutamente estricto. Por lo tanto, los modelos de sociedad que tenían las chiques eran sus padres. Hoy podemos decir que los modelos que tienen las chiques son infinitos, desde la televisión hasta los videojuegos, sus familias, otros amigues. Entonces, ¿qué pasa a partir de los 5 con el complejo de Edipo? El complejo de Edipo se los voy a explicar muy simple. Es el momento en el cual tanto un varón como una mujer capta por los mensajes de la sociedad, a veces representados por sus padres, a veces representados por sus maestros, por los medios de comunicación, ¿qué espera la cultura de ellos? ¿Qué espera la cultura para una mujer? ¿Qué espera la cultura para un varón? Y es ahí que Freud habla del complejo de Edipo, porque él va a plantear que para el varón el padre es su referente. Si la niña es varón y su padre es su referente, va a imitarlo y lo va a tomar como modelo. Y si lo toma como modelo, elegirá a mujeres como deseo sexual, y entre ellas estará su madre. Pero esto en un pensamiento infantil. En la mujer se daría al revés. El modelo aparecería la madre. Y al identificarse con esa madre, podría tomar como objeto de amor a su padre, hasta que se den cuenta que la cultura prohíbe el incesto. Este es el complejo de Edipo, es algo que tiene que ver más que nada con niñas que tienen referentes cercanos a quienes quieren y que les indican de alguna manera, directa e indirectamente, qué espera la cultura de ellos. Hoy ya sabemos que esa estructura por la cual explicamos la sexualidad es una estructura de modé. Pero para cerrar esta primera parte de esta clase, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver en la próxima esto de por qué es de moda, es pasada de moda. Pero sí hay algo que tenemos que volver a repetir. Y es que Freud, con esta explicación del complejo de Edipo y de las etapas psicosexuales que seguiremos viendo en la próxima, está dando por sentado algo que ni se lo cuestiona, y es que ninguna persona nace con una elección sexual determinada, sino que es la cultura la que la obliga, somete, educa para que sea de determinada manera. Por lo tanto, la heterosexualidad, la heteronorma, son construcciones sociales que estadísticamente se transmiten y se enseñan de distintos modos, con juguetes, con palabras, con acciones, donde uno dice a un niño, eso es de varón, eso es de mujer, y le está formateando su conducta para que encaje en esa estructura binaria que
en algún momento se constituyó en la historia de la humanidad. Freud deja en claro en ese punto que no existe el orden natural, que no existe el nacimiento de un ser humano heterosexual, bisexual, homosexual. Existe un ser humano que nace con deseos sexual y que la cultura se encargará de orientarlo a partir de mandatos, a partir de represiones, a partir de castigos, donde le dirá cómo debe comportarse si es varón, cómo debe comportarse si es mujer, y si no lo hace, cuáles son los castigos a los cuales deberá someterse. Seguimos en la próxima.